Saludos. Este es un programa sobre los efectos de los desastres naturales recientes sobre diferentes aspectos de la vida en Puerto Rico. Y hoy nos dedicamos principalmente al deporte. El programa es producido por el Museo de la Historia de San Germán, que ustedes saben que es parte del Círculo de Recreo. Así que lo produce el Círculo de Recreo con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. Contamos hoy con dos personalidades del deporte en el área oeste de Puerto Rico y de todo Puerto Rico, el profesor Freddy Vargas y el profesor Gavino Irizarry. Saludos a los dos. Gracias, saludos. Freddy, vamos a empezar a que nos indique tu trayectoria en el deporte, para que los que están viendo pues conozcan con quién estamos hablando, ¿verdad? Pues para ser lo más breve posible, pues yo vivo en el barrio Sabanera de San Germán y ahí más bien me dedico al béisbol. Sin embargo, pues cuando vengo a la escuela superior, pues se me interesa por el deporte del atletismo. Ahí me hago atleta de pista y campo. Luego voy a la Interamericana con una beca de atleta, pude estudiar, me gradué y luego de eso, aparte que participé en la justa interuniversitaria, participando en 800 y 1500 metros. Luego, aún estando en la universidad, pues me dieron la oportunidad de representar a Puerto Rico en 1962 en Jamaica. Luego 66 otra vez aquí en San Juan. Luego ya para 66 ya yo era maestro de educación física en San Sebastián, donde empiezo a trabajar ya también con mi gente, en el atletismo principalmente. Luego voy a Laja, donde tú eres el pueblo ahí, tal vez tuvimos una mejor relación, y ahí pues hago un programa donde se destacan muchos de los estudiantes como atletas a nivel de Puerto Rico. Luego me ofrecen una oportunidad de trabajar en la Interamericana como entrenador del equipo femenino. Luego trabajando allí paso luego al Colegio de Mayagüez como entrenador también. Aquí está el compañero Gavino Irizarry, que fue uno de los responsables que yo fuera allí al colegio. Y allí pues terminé mi labor no solamente como entrenador, sino también como profesor. Pero luego de eso yo vine otra vez a la Interamericana, a pesar que daba clases en el colegio, en la Interamericana como entrenador, y ahí prácticamente lo que hago ahora, ayudando al que me pide, más bien como orientador. Oye, Freddy, tú fuiste exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte puertorriqueño, ¿verdad? Sí, en el 2018 pues fui exaltado al Pabellón de la Fama, que es un logro extraordinario, está bien merecido, porque son cosas que uno no espera, ¿verdad? Pero que lo disfruté grandemente. Muchas felicidades. Gavino, vamos contigo. Dime tu trayectoria en el deporte. Bien, compueblano de Francis Yuch, del doctor Francis Yuch. Yo nací en el Valle de Laja, soy un jíbaro de la costa de Laja, y llegué a San Germán en el 1945. Estudié en la escuela pública. Nunca me destaqué en ningún deporte hasta que llego a la escuela superior, que me dio por jugar baloncesto, ya que en San Germán lo que se jugaba era baloncesto, y jugué del equipo del San Germán. Y me siento orgulloso de haber jugado de ese equipo, porque el 90% o 95% de los jugadores éramos todos del área de San Germán. Estando en el colegio, pues jugué del equipo del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, y me gradué de agrónomo. Después que me gradué de agrónomo en el 68, me dio por irme a estudiar educación física, la maestría. Entonces voy a New York University y termino mi maestría allí. Entonces llego al colegio y me ofrecen la posición de entrenador de pista y campo, y cogí la posición de entrenador de pista y campo. Pues, y la historia lo dice por ahí que pues, establecimos un récord de campeonatos en hombres y mujeres, ganamos 13 justas intercolegiales,
Wow. Y después de retirarme del colegio, pues naturalmente siendo entrenador de pista y campo, pues tuve la dicha, el honor de representar a Puerto Rico en un montón de competencias internacionales, olimpiadas mundiales, en panamericanos, en centroamericanos, juegos universitarios mundiales. Y entonces paso, me jubilo y me llaman para dirigir la Liga Atlética Interuniversitaria, donde estuve 7 años. Y bueno, me di a la tarea de conseguir un sitio para establecer la oficina de la LAI y con la ayuda del alcalde de San Germán, Jorge Alberto Ramos Coma, pues conseguimos la estación del tren y la restauramos y hoy día es la oficina oficial de la Liga Atlética Interuniversitaria. Y dentro de la liga, pues se me ocurrió el asunto de crear una semana deportiva, la cual fue un éxito, y con la condición que yo acepté estar en la liga es que yo no aceptaba ningún envolvimiento con las bebidas alcohólicas. Y tan pronto llegaron las justas, pues prohibí el uso de bebidas alcohólicas en las justas. Por lo menos en los años que yo estuve, jamás tuvimos un problema de confrontación entre los estudiantes, porque eso era lo que causaba verdaderamente el problema en las justas, las bebidas alcohólicas. Se prohibieron y de hecho José Enrique Jara trató de meter una de las cervecerías en una de las justas y esa misma noche me senté y escribí una nota a los rectores y tuvieron que devolver el dinero que habían recolectado como incentivo para... Así que... buena contribución. Prácticamente, pues, Muy bien. aunque nací en Laja, pues, me convertí en sangermeño desde el 45 hasta el presente. Gabino, también fuiste exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. Es el honor más grande que yo he recibido. Me hicieron del Salón de la Fama en 2004 y para mí fue verdaderamente un orgullo, y es un orgullo. Y pues uno tiene que también mencionar que uno llega ahí, pero tiene que mirar un poquito hacia atrás. Los atletas que contribuyeron a que uno llegara, que fueron muchos, ¿entiendes? Y no quiero mencionar uno porque se me puede olvidar otro. Muy bien. Fíjense, estamos ante dos exaltados al Pabellón de la Fama de Puerto Rico, dos glorias del deporte puertorriqueño. ¿Y quiénes mejores para que nos hablen del efecto que ha tenido estos desastres naturales? Empezamos por María, los terremotos y la pandemia. Fíjense que estamos con mascarilla, ¿verdad? Queremos ser responsables ante la situación en que está el país y los tres decidimos usar la mascarilla durante la entrevista. ¿Cuál ustedes creen que ha sido el efecto mayor? Fíjense que está el efecto a los atletas, está el efecto a las instituciones, o sea, a las competencias. Ya el baloncesto es el único, yo creo, que tuvo una burbuja, ¿verdad? Así que los voy a dejar a ustedes que comenten sobre eso, porque vamos a hacer esto como una charla informal, ¿verdad? Bueno, yo creo que de María, pues uno de los problemas grandes que causó esa gran devastación a nuestro país, pues afectó principalmente a los deportes que se celebraban mayormente al aire libre. Por ejemplo, el atletismo, pues hubo las instalaciones, muchas hubo que cerrarlas. Todavía en este momento hay algunas que todavía no se han restablecido. De igual manera, los eventos, por ejemplo, yo recuerdo, en el caso mío en particular, que sigo bien de cerca el fondismo, fueron muchos los eventos de carretera que hubo que suspender. Algunos lo hacían con mucha dificultad, no solamente aunque salía en la carretera, pero los recursos, aparte de que la gente tampoco estaba dispuesta a participar en eventos. Así que yo creo que el problema mayor que hizo María fue las facilidades
al extremo que todavía hay algunas que no se han restablecido todavía y es necesario, y aprovecho para decirte, Francis, que el deporte y la recreación es una necesidad básica del ser humano. O sea, pensamos más que en comer, dormir, no, pero es una necesidad. Y entonces tú no tener esa oportunidad de proyectarte como tú quisieras en la recreación del deporte, que como he dicho es algo natural, pues eso también afecta tu vida emocional y también de los que están a tu lado. Así que eso en parte es lo que yo entiendo que fue María. Sí, siguiendo lo de María, ¿verdad? Cogiéndolo por época, los deportes de conjunto se perjudicaron grandemente porque si tú quieres, por ejemplo, en el sondismo, ok, no hay competencia, pero puedes entrenar. Ahora, en deportes de conjunto, donde tú dependes de otros para hacer ciertas jugadas, pues la mayor parte de los gimnasios y demás, pues, no se podían usar porque estaban destrozados. Yo creo que los deportes de conjunto, para mí, se perjudicaron más durante el María que ciertos deportes individuales, ¿entiendes? Porque tú, pues, puedes hacer en el patio de tu casa, si tenías un buen espacio, con un compañero, puedes hacer algunos ejercicios de lucha, puedes hacer algunas actividades, pero los de conjunto para mí fueron los más que se perjudicaron. Los deportes de conjunto como el baloncesto, el voleibol, ¿entiendes? Se perjudicaron grandemente, ya que las facilidades no estaban óptimas para... Hay canchas que todavía no se han reparado, ¿verdad? Escoge. Yo sé que la Rebecca Colbert en Cabo Rojo, el Coliseo Rebecca Colbert, tiene, el agua entra a la cancha, yo vi el piso está en condiciones y en el caso de deporte de universitario, más todavía, porque la LAI tuvo que suspender muchas de sus actividades, porque no se podían usar los coliseos. El colegio de Mayagüez no había problema, había porque por el techo, en otros sitios lo mismo. O sea que en Mayagüez colaba agua. Sí. O sea ¿Está reparado ya? Tengo entendido que sí. O sea que fue fuerte. Además de eso, pues, los atletas, pues, los que estaban fuera de Puerto Rico, no solo el hecho de que vieron lo que estaba pasando en nuestro país, sino que estando fuera, pues eso les afectaba mentalmente pensar que sus familiares estaban sufriendo acá. Bueno, hubo un periodo en que no había electricidad, hubo sectores que por meses no tuvieron electricidad y las universidades no estaban trabajando después de María. Exactamente. ¿Cómo subsistían esos atletas si no le estaba llegando el cheque de la beca, esos atletas extranjeros? Yo no podría, como ya yo estaba fuera de eso, ¿verdad? No sé cómo hicieron las instituciones. Es triste. Uno se tiene fue una situación. Uno se tiene que imaginar, ahora que tú mencionas los estudiantes extranjeros, que yo eso lo he pensado yo también. Y he tenido conversación con algunos, porque tú puedes vivir en San Juan y estudiar en San Germán y no hay problema porque te vas para allá o acá tienes algún familiar. Pero esa gente no tiene a nadie en Puerto Rico, aparte de la ayuda económica, no solamente económicas de la universidad, sino sociales que nosotros recibimos. Pues yo sé que la han pasado mal y a veces en ocasiones tampoco podían regresar a su país, ¿verdad? En relación a las facilidades, uno de los mejores ejemplos es Laja, el parque de Laja, que es uno de los mejores parques que hay de béisbol. Para mí, uno de los mejores parques que están construidos para el béisbol AA, pues no se puede jugar de noche, porque todavía no se ha restablecido el alumbrado, porque María nos tumbó todos los postes de las torres, por lo tanto hubo que hacer una nueva normalidad para el béisbol de la AA, que se tuvo que ajustar al extremo de que tuvo que volver a lo que era antes, que era jugar los domingos. Y entonces se había pensado que antes era un doble juego, luego para facilitar la participación y la asistencia, pues se hacían 2 juegos, uno viernes, uno domingo, pues entonces ahora hubo que jugar otra vez domingo, 2 juegos, económicamente pues no, a los apoderados pues no le iba bien
y todavía eso ocurre todavía porque en muchos lugares pasa lo mismo, no se puede jugar de noche. Sí, y conozco que hay muchos parques en los barrios o que se les fue el techito de las gradas o se fue el techo de los baños o alguna situación pasó y que como se está en espera todavía de los fondos de recuperación, pues está todavía sin arreglarse. O sea, tenemos la mayoría de las facilidades deportivas. Si María le dañó la verja, está caída la verja, en la mayoría de los casos. Son así, y me llega, a lo mejor Gabino también podría pensar lo mismo, que anteriormente pues también estaba la ayuda voluntaria. Ya eso no ocurre. No, ya eso no ocurre sencillamente porque tú ves a un ciudadano de una comunidad que tiene el parque, que tiene la llevada, está bien, pues vamos a cortarla como yo hacía antes en mi barrio. Pero entonces tú te enteras que el director de deporte está recibiendo $3,000, aquel recibe $2,000 por ayudarle, entonces estoy haciéndolo gratis. Pues ahora nosotros como líderes que siempre hemos continuado bregando contra viento y marea sin recursos naturales de ninguna clase, lo hacemos, pero cuando vamos a buscar gente para que nos ayude, caminamos y cuando miramos para atrás no veremos a nada, estamos solos. Y abundando en lo mismo que dice Freddy, para mí, yo siempre tuve en mi mente, mientras estuve metido en el deporte, que lo que yo hacía, para mí no era un trabajo, porque lo hacía con gusto. Lo disfrutaba. ¿Entiendes? Y si me pagaban, porque pues tenían que pagarme, ¿verdad? Pero yo lo hacía en una forma con gusto, porque el que ama algo, a la larga no le importa tanto el dinero. Oye, pasó María en el 2017 y en enero de este año tuvimos los jamaquiones, los terremotos, ¿verdad? De Guánica, que luego vimos que había repercusiones en diferentes parques de Puerto Rico. Aquí en San ¿Qué efecto ha tenido los terremotos en el deporte? Yo creo que más todavía, porque ahora mira cómo estamos nosotros, ¿verdad? Yo creo que no es nada bueno cuando uno está aislado de los demás, que no pueda compartir con las demás personas. El Departamento de Educación. Estamos hablando de este año de la pandemia. De este año de la pandemia. De la pandemia. El Departamento de Educación, pues prácticamente no ha podido reunir los estudiantes de manera presencial, sino por internet, que no todo el mundo maneja ese medio, otros que no tienen todavía las facilidades. Por lo tanto, aparte de que el Departamento de Educación está privado de ofrecer la enseñanza en forma presencial, también debemos pensar que el desarrollo emocional de esos niños no es lo mismo que estando en la casa, que compartiendo con los congéneres, con los compañeros, porque esa vida social es necesaria para el desarrollo emocional de todo individuo. Gabo, este año tenemos los terremotos y la pandemia. Sí, pero ¿Qué se ha afectado más? Yo voy a separar los terremotos de la pandemia. Ajá. Porque en estos terremotos se afectó todo el país, ¿verdad? En una forma u otra. Pero se afectó más la zona sur que la zona norte. O sea, en la zona norte pudieron seguir haciendo ciertas actividades, pero que en la zona sur, principalmente Ponce, Peñuela, Guánica, Ensenada, hasta acá, pues se vieron afectados las facilidades y naturalmente nuestro país tiene una cosa que no la tienen muchos países, y es que si hay un problema en Mayagüez, una tragedia en Mayagüez, todo el país se tira hacia Mayagüez. Si es en Ponce, vamos a Ponce. Y no hay cuestiones partidistas cuando hay una desgracia, como lo demostramos en los terremotos y cuando huracán María, que se quedó el país completo sin luz. ¿Entiendes? La verdad es que en Guánica se recibían visitas de todo Puerto Rico, artistas, de la gente del gobierno. Sí. Y siguen, porque esta semana pasada hubo uno de 3 puntos algo.
Sí. ¿Entiendes? Ahora, la pandemia es otra cosa. Esto es más serio de lo que nosotros creíamos. ¿Entiendes? Esto es mucho más serio. Y llevándolo al deporte, que es lo que estamos hablando, pues hay que usar cierta iniciativa, inventarse las cosas para tú poderte mantener en condición y para poder hacer unas cosas. Triste era aquello, para mí, que viven en un apartamento. Porque Freddy tiene un canto de tejeno allá en Sabaninea y yo tengo un pedazo de tejeno acá en San Germán. Y eso a mí me distrae, ¿entiendes? Porque eso es parte de la vida mía. De hecho, siempre he dicho que cuando yo me vine de la costa de Laja, que me vine para el pueblo, una de las cosas que me traje del campo, me traje el campo conmigo, ¿entiendes? O sea que por lo menos uno se entretiene y tiene algo para hacer y se mantiene ocupado. Pero esos que están, esos atletas que tienen que andar con la mascarilla, que tienen que el juego es de conjunto, que no pueden. Yo tengo una nieta en Estados Unidos que juega de un equipo de baloncesto, está en escuela superior. Pues entonces las prácticas, los tiros y todo es con la mascarilla. Pero entonces se las quitan para jugar. Pero tú no puedes jugar si el día antes no te has hecho la prueba del COVID. ¿Entiendes? O sea que esto ha sido... Eso en Estados Unidos, pero aquí no se está jugando. El único que ha jugado yo creo que es el baloncesto. El béisbol ahora está jugando. El baloncesto. El béisbol sin fanáticos. Sin fanáticos. Es frustrante. Está más separado. Mira. Pero el baloncesto hizo la burbuja en Río Grande. Y le funcionó. Le funcionó porque tuvieron un estricto control de pruebas. La gente tenía que entrar, hacer una cuarentena para entrar. Y eso le funcionó en el baloncesto. Pero, o sea, la liga de voleibol se jugó este año. No, lo que pasa, el problema no es jugar. El problema es hacer una burbuja, el costo. El costo de una burbuja. Yo quisiera saber, que tirarlo a los números o verdaderos de cuánto costó esa burbuja de básquetbol, porque tú tienes un número de atletas en un hotel que es un hotel de primera. Sí. Desayuno, almuerzo, comida, dormir. Entretenimiento. Eso es increíble. Pero digamos por el pisticampo. No, pero aquí en San Germán, ¿qué ha pasado con los atletas? Porque las facilidades deportivas de la Interamericana cejaron. Sí. Mira, pero antes quería decirte que cuando yo te menciono el Departamento de Educación, es que los terremotos y la pandemia van juntos, porque en el programa de la escuela no se pudo celebrar por los miedos de que si las columnas cortas. Entonces, ¿qué pasa? En la escuela hay un programa de educación física que es el que nutre a todo nuestro país. Eso se acabó no solamente con el terremoto también, porque no había clases tampoco, y con la pandemia menos. O sea, que cuando miramos la semilla, que es ahí donde de la escuela pública y privada, pues no la hay, ¿verdad? Sí. Así que las dos cosas, estos dos problemas que hemos tenido, ¿verdad? Lamentablemente en menos de 4 años han andado bien duro. Pues yo creo que lo que más se ha sacrificado son los jóvenes, los niños. En el atletismo, como tú señalas, pues, está cejado. Yo creo que el colegio también. Bueno, es que está por la ley, por la ¿verdad? Seguro. Una norma establecida en forma ejecutiva. Pues no se puede, pero ahora en estos días para el fondismo puertorriqueño fue algo extraordinario, porque esos muchachitos también estaba prohibido entrenar, no pueden correr en carretera en ningún lado. Soltaron un poquito y los atletas a la escondida empezaron a entrenar y vimos un muchachito que se llama Alexander Torres, que fue a los Estados Unidos y rompió la marca de medio maratón, hizo 1:2:4. Y por otro lado, Beverly Ramos corrió, pero en términos de entrenamiento, eso tuvieron que hacer 1000 sacrificios y a escondidas, porque los centros están cejados. Ellos no pueden ir a la pista, no pueden ir a la pista. Que yo entiendo, oye, yo creo que, vamos a la institución, la Interamericana, pues tiene razón, porque eso es privado. Pero lo que es público, que no te permitan que los atletas vayan a hacer algunas repeticiones allí, sin embargo permiten que los moles estén abiertos
con montones de gente a la vez. O sea que son cositas que uno no entiende. El atletismo en San Germán, pues, a nivel universitario, porque lo demás se practicaba ya en el pueblito deportivo, pero falta también lo que llaman los recursos humanos, la gente que ya no están tan dispuestos como antes, y si los gobiernos municipales y estatales no están dispuestos como era antes, Gabino, el departamento de recreación y deporte, lo que eran parques y recreos públicos, era el que se encargaba del atletismo, del deporte en general. Ahora los municipios lo cogieron, pero a media, falta de voluntad. Los que quieran vayan, y a veces ese pueblito deportivo estuvo aquí en San Germán, estuvo abandonado con la cuestión de María por mucho tiempo, que era un centro que la gente iba a hacer ejercicio, porque la gente piensa en deporte a nivel superior, elite, ¿verdad? No, hay que pensar en que lo usa para la salud, en que lo usa para distraerse, y eso aquí en San Germán, el pueblito deportivo, un área muy bonita, o era bonita, no sé cómo está ahora, pues estaba en una situación que no se podía utilizar. Hablamos del temporal, del terremoto y de la pandemia ahora, pero hay una cosa que a mí me preocupa más todavía, y es los niños que le están cogiendo el gustito a los jueguitos en la televisión porque no tienen otra cosa que hacer. Estamos perdiendo esos niños de 5, 6, 7, 8 años que en vez de estar viendo televisión jugando los jueguitos, podrían estar haciendo algún tipo de ejercicio y uno irlos chequeando, ¿verdad?, para su desarrollo en el futuro. Esa pandemia sí que me preocupa grandemente, porque por ejemplo yo tengo una nieta de 8 años, entonces ella pues tenía una serie, ya estaba empezando a jugar voleibol, se suspendió. Pero ahora cuando viene a mi casa, yo no le llamo la atención porque no es hija mía. Pero ella lo único que está pendiente a los jueguitos de la televisión. ¿Cómo aprende? Eso lo aprendió en el tiempo libre para mantenerla quieta. Toma, aquí tiene. ¿Cuál va a ser el efecto en el futuro de eso? O sea, que yo creo que tenemos unos años perdidos en la juventud. Y el compartir con sus amiguitas o sus amiguitos, que eso es importante en el desarrollo del niño. Emocionante. O sea que esa para mí es una pandemia que va a ser más larga que esta que estamos empezando a combatir ahora. Sí, porque todo se vislumbra que va a tardar unos meses en lo que se puede poner la vacuna a todo el mundo. Exactamente. O sea que este año, gran parte de este año, vamos a estar en las mismas condiciones. Hasta que alcancemos el 70-75% que quieren alcanzar de vacunación. Definitivamente estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. Y me preocupa mucho el país, el comportamiento de la gente. Me preocupa mucho la forma en que estamos actuando cuando debemos ir en una dirección para beneficio de todo el mundo. Y pensar en los niños, En el campo universitario, que se celebra la actividad cumbre de nuestro país, que son las justas interuniversitarias, aunque haya cualquier otra cosa, las justas son las justas. Eso no es ninguna otra actividad que reúna tanto estudiantes y tanto entusiasmo a nivel de escuela. Pues la LAI tuvo que suspender. No pudo dar las actividades, pero para María también hubo una suspensión. Y ahora también tampoco está parada. Estaban tratando de darle el campo traviesa ahora en noviembre, no lo pudieron dar. No, es posible que ahora en enero vuelvan, pero son las clases y a veces en algunas universidades no la están dando, que la están dando a través de la internet, ¿verdad? Así que si alguien se perjudicó, fue el deporte de atletismo a nivel interescolar y a nivel universitario. Increíble, está parado. Definitivamente. Bueno, yo creo que hemos cubierto nuestro compromiso. ¿Algún pensamiento final para terminar el programa? ¿Sí? Sí, yo quiero decirte, volviendo a lo de la televisión, me ha preocupado mucho el hecho de que hay unos deportes
hay unos deportes en que pues, la mayor participación es de la clase socioeconómica baja. Como mencionábamos ahorita, hablábamos Freddy y yo nunca he visto un hijo de Antonio Luis Fejé o de los Valdeyuli metidos en boxeo, ¿entiendes? Eso es de la clase socioeconómica baja que buscan la forma de sobresalir y a la larga pues tener una mejor vida. Usan ese deporte como un medio, escalera como un para medio. salir. El baloncesto, lo mismo. Por ejemplo, en pista y campo, yo lo digo sin temor a equivocarme, yo tuve un solo atleta que era de la clase socioeconómica mediana para arriba, que fue Luis Martínez, tirador de martillo. El resto eran muchachitos humildes, que uno los buscaba y se hicieron profesionales. Ahí tienes el alcalde de Sidra. de Sidra, que fue el de nosotros, el Turbo, Concepción. ¿Entiendes? Tienes a Carlos Acosta, que tienes a Douglas Candelario, que es una posición bien alta. Tienes a un montón que se han graduado del colegio, Carlos Acosta, de los que uno conoce, ¿verdad? Oye, Douglas, que la gente lo conoce por la televisión. Claro. ¿Qué competía Douglas? Él era mayormente de fondo. De fondo. De fondo. No era un Compitió en la fenómeno. costa. No era un fenómeno, pero siempre decía presente. Siempre estaba presente. Ha sido una persona agradecida con la institución. ¿Entiendes? Y así hay muchos por montones. Que se han graduado de la universidad de escasos recursos. Tiene a Jubén, Jumildo y Rolando, que eran muchachos de una clase socioeconómica baja, ¿verdad? Y subiese, Rolando Cruz llegó a una posición bien alta. Sí, que el deporte, o sea, que el deporte los ayudó. Ese escalafón, subir. Seguro. Un Dani Mangual que se graduó del colegio y llegó a ser el segundo en mando en el ejército aquí en Puerto Rico. O sea, que han tenido una oportunidad y la aprovecharon. Yo para terminar quería recordarlo como lo empecé. Por ejemplo, un llamado ahí va un cambio de gobierno en nuestro país y en lo que más nos respecta, conforme a lo que estamos hablando aquí, el deporte, ¿verdad? Que tengan entendido los alcaldes, los directores y el gobierno en general que la recreación y el deporte es una necesidad básica del ser humano. O sea, hay que buscar la manera de buscar una nueva normalidad, pero para proveer la recreación y deporte al pueblo de nuestro país, principalmente a los niños, para que ese desarrollo emocional de ellos vaya a la paz, conforme a lo que nosotros esperamos de ellos. Pero lo contrario, como dice Gabino, van a estar metidos ahí viendo la televisión, si fuera viendo programas edificantes, pero ellos van a buscar lo que oyen por la radio y lo que ven en la televisión para imitarlo. Así que es necesario que haya una aportación, recursos humanos, poner personal. Bueno, para uno de los problemas grandes de la recreación y deporte de nuestro país es que no hay personal. Los gobiernos buscan asesores de embuste, pero no ponen un buen director de deporte para que en cada una de las comunidades haya un líder recreativo. No hay para eso porque no hay dinero, pero para asesores, para aquello hay sobra. Por lo tanto, un llamado, ¿verdad?, para que aporten a nuestro país de una manera bien efectiva. Ya que él menciona eso, quiero decir que para mí el mejor director de recreación y deporte que ha tenido este país se llamó Giorgio Rosario. Pero como lo miran políticamente, aparentemente Giorgio Rosario es independentista y fue un gran señor. Vamos a olvidarnos de la política en ciertas cosas. Tú no puedes estar pensando en la política para una posición director de recreación y Después de deporte. las elecciones tú Hay cosas que trabajas para el pueblo, ¿verdad? Sí, exactamente, hay otras fases que sí, pues, tú podrías hacer la política, ¿entiendes? Pero yo no creo que por un secretario de salud tú tengas que estar pensando en la política, Así es, ¿entiendes? Y así sucesivamente. O sea que tenemos que dejar la política a un lado porque la política ya apesta, ¿entiendes? Bueno, pues hay que agradecer a estas dos personalidades del deporte por haber compartido con nosotros y con todo el público, ¿verdad? Así que esperamos que se repita en una próxima ocasión. Y recordamos que este ha sido una producción del Museo de la Historia de San Germán y del Círculo de Recreo con el auspicio de la Fundación Nacional
de las Humanidades, National Endowment for the Humanities y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Será hasta la próxima. Gracias.